Pues nada, Saúl, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Para quien no lo sepa, ya es la segunda vez que intentamos grabarla. En la primera, como estábamos comentando fuera de micro, tuvimos dificultades técnicas. Y bueno, muchísimas gracias por darnos otra vez la oportunidad de entrevistarte. No me gusta llamarlo entrevista, me suele gustar llamarlo pues, intercambio, conversación o como queramos. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre hago la entradilla presentando a la persona que entrevistamos para la gente que nos sigue aquí en el Farolillo Rojo, en el canal o el programa de entrevistas, pero he decidido que de una parte aquí creo que es más interesante que se presente la persona que viene porque seguro que se conocen mejor que yo. Creo que a Saúl prácticamente nadie tiene que presentarlo. Capelmoon en Twitter, con eso está todo dicho y creo que todo el mundo lo conoce. A nada que vea un poquito de ciclismo en Eurosport, sabes quién es. Pero bueno, si no, de todas maneras, Saúl, ¿puedes contarnos quién eres? Por lo menos en el mundo del ciclismo y fuera del mundo del ciclismo. Bueno, lo primero, daros las gracias a vosotros por el interés y decir que para mí es un placer pues tener esta charla, yo lo llamaría así, una charla. Y bueno, describirse uno a sí mismo es un ejercicio un poco peligroso a veces, pero bueno, eh, normalmente y teniendo en cuenta de la temática de la que vamos a hablar, pues yo diría que soy comentarista de ciclismo en Eurosport, pero siempre me gusta pensar en mí mismo por encima de todo como un aficionado al ciclismo. Yo primero soy aficionado al ciclismo y después soy profesional dentro del mundo del ciclismo. Pero el ser un aficionado para mí es absolutamente prioritario eh, porque no me gusta perder las raíces y saber de dónde viene uno y tener ese entusiasmo inicial que uno mantiene siempre. Entonces, para mí es importante seguir viendo el ciclismo siempre desde los ojos de un aficionado, de un apasionado de esto. Así que sobre todo eso, soy un apasionado del ciclismo que tiene la fortuna de trabajar en ese mundillo también como comentarista, en este caso en Eurosport. Para conocerte un poquito más, ya que nos dices de aficionado, ¿desde cuándo eres aficionado al ciclismo? ¿Es algo que te salió de familia, de naturaleza, o descubriste el deporte como otros muchos con el tiempo? Fue influencia familiar, indudablemente. Yo me aficioné en el año 94, tenía 11 años entonces, y coincidía que estaban las etapas de la Vuelta a España, que por entonces era en abril todavía, porque era la última edición en abril antes de pasar al año siguiente a septiembre, y coincidía que cuando yo llegaba del colegio por las tardes, pues solían estar terminando las etapas de la Vuelta a España y mis padres las veían, porque mis padres desde los 80 ya eran aficionados al ciclismo, sobre todo mi madre, más que mi padre. Entonces, como lo tenían puesto, pues me acuerdo que hubo un día, no sé por qué, llegué del colegio, era la sexta etapa de la Vuelta a España, precisamente, y bueno, perdón por estos ruidos No te que entran preocupes. por aquí, que como Es está uno aquí en el maravilloso. mundo rural ahora mismo, Es pues maravilloso verte al aire libre, por lo menos para mí, ¿eh? vale, vale, pues sigo. Coincidió, me acuerdo que era la sexta etapa de la Vuelta a España que terminaba en un final en alto, yo creo que era en Sierra Nevada, tendría que repasarlo, pero me suena que era un final en Sierra Nevada, y lo estaban viendo mis padres y yo llegué y de alguna manera como que me quedé atrapado y les empecé a hacer preguntas. ¿Y ese quién es? ¿Y quién es ese otro? Y tal. ¿Y este es bueno? ¿Este ha ganado esta carrera alguna vez? Empecé con eso y fue como amor a primera vista, porque ya todas las etapas que llegaba suficientemente de clase como para ver, las vi. Los fines de semana obviamente ya me las veía enteras porque estaba en casa y nada, a partir del año 94 pues fue ir siguiendo todo, pero todo desde el principio. O sea, si daban una clásica en televisión, que entonces se daban pocas, Un poquito. yo me la tragaba igual, no sabía lo que era, pero lo veía todo. El Campeonato del Mundo también lo vi en ese año 94. Es más, me acuerdo que ese año me fue a un campamento de verano y les pedí a mis padres que por favor me grabasen todas las etapas del Tour de Francia en VHS porque me lo iba a ver entero después de volver del campamento y me acuerdo pues estar hasta las 3 o las 4 de la madrugada hasta que literalmente me quedaba dormido allí en el sofá delante de la tele viendo las etapas del Tour de Francia, o sea que me pegó fuerte desde el principio. Y mira, 94 a 2022 llevamos camino de los 30 años de afición. Qué bueno, eso sí que era afición de la de antes, de quedarte viendo algo en VHS. ¿Y cómo diste Hombre, el salto desde aficionado a querer dedicarte a esto? ¿Lo pensaste de manera natural porque te gustaba el periodismo y de ahí el ciclismo? ¿Fue a la inversa? pues mira, si os digo la verdad, ese salto nunca existió tal cual lo has descrito, de aficionado a querer dedicarme a esto nunca existió porque yo jamás en mi vida me planteé dedicarme a esto. Fue una fortuna que simplemente llamaron a mi puerta, pero yo nunca lo pedí, nunca lo solicité, nunca estuvo ni siquiera en mi mente
pero de repente un día vino la cosa. No sé por qué motivo, pero yo un poco por... Bueno, lo cierto es que se puede decir que a lo mejor un poquito de, ¿cómo diría yo? Algo había ido construyendo yo, pero sin intención, porque sí que empecé a colaborar con alguna página en internet, por ejemplo, Cobbles and Hills, la Sí, desaparecida Cobbles and Hills, qué que pena. los que sean un poco más veteranos la recordarán. Yo honestamente creo que fue una página de referencia en su momento, entonces pues colaboraba de vez en cuando en Cobbles and Hills porque me conocieron por un foro de ciclismo por Parlamento Ciclista Sí. y me dijeron, oye, también por Twitter, me dijeron, oye, si te gusta esto, vemos que te gusta escribir sobre ciclismo, también controlas un poco sobre cosas menos conocidas como ciclocross o como ciclismo femenino. Entonces, a nosotros nos haría bastante ilusión que colaborases con nosotros de vez en cuando, tú verás. Es decisión tuya, pura y dura. Esto es por amor al arte, así que como quieras. Yo les dije que sí, entonces empecé a escribir en Cobbles and Hills y también me hice un poquito más activo en redes sociales. Entonces, como yo iba un poquito, como decía un colega mío, por cierto, lo menciono, Pablo Zavalla, que es un periodista gallego al que tengo bastante aprecio y que llegó a colaborar con Cobbles and Hills. Y me dijo, te estás haciendo un especialista en infraciclismo. Y me lo hice con todo el cariño, que a mí me gusta el ciclocross y el ciclismo femenino también, ¿eh? Pero me dijo esa palabra el infraciclismo y me hizo mucha gracia y tenemos esa coña todavía nosotros. Y yo creo que el ser un especialista en ese infraciclismo al final fue lo que me abrió las puertas, hizo que me llamasen, porque no había nadie prácticamente aquí en España que conociera eso por entonces. Estoy hablando pues de 2012, 2013, cuando empecé a escribir en Cobbles and Hills, y creo que me vino eso bastante bien. Y realmente el punto de inflexión fue cuando en 2016 yo había estado en una cena de periodistas y aficionados al ciclismo que se organizaba anualmente, se ha dejado de organizar, que era Ciclismo and Tweets. Se utilizaba ese hashtag en Twitter. Y era una cena, pues eso, mm, la gente que estaba en el mundillo ese de Ciclismo and Tweets, que era gente del mundillo, periodistas, aficionados, un poco que iban un poquito más allá, que escribían a lo mejor en sus momentos libres, pues les gustaba reunirse una vez al año en esa cena de Ciclismo and Tweets, que era en Madrid, y la organizaba Dani Sánchez, el de Movistar, el Sí. chico que está en Movistar como responsable de comunicaciones y este tipo de cosas. Y yo fui un año y allí pues me encontré con varias personas, conocí a varias personas, en el momento pues nada, las conocí y ya está, pues gente maja, me hizo ilusión, pero meses después se puso alguien en contacto conmigo, concretamente Adrián García Roca, y me dijo, oye, en Eurosport necesitamos a alguien que controle ciclismo femenino porque se va a retransmitir una carrera y no tenemos a nadie que controle esto. Y sabemos que tú lo haces. Y le digo, vale, pero yo no tengo ninguna experiencia en comentar ni en televisión, ni en radio, ni en absolutamente nada de eso. Y me dijeron, bueno, nos importa que sea alguien que sea un experto y bueno, por lo menos que no le dé miedo o le dé corte a hablar en público. Digo, hombre, corte a hablar en público no, porque eso sí que lo he hecho muchas veces. Había dado hasta algún tipo de conferencia o cosas así relacionadas con otros temas completamente diferentes. Sí es verdad que, por ejemplo, en mi trayectoria como estudiante, lo de hablar en público nunca ha sido un problema para mí. O sea que en ese sentido yo me veía bien. Y claro, yo dije, pues vale, sí, prefiero arrepentirme de hacerlo que no de no hacerlo. Entonces, pues más o menos funcionó la cosa y a partir de ahí, pues siguieron contando conmigo para más carreras y como aumentó mucho, o ha estado aumentando mucho estos últimos años y sobre todo el año pasado y la oferta de ciclismo femenino ofrecida por Eurosport, pues claro, ahí hago yo mucho más, pero bueno, también comento ciclismo masculino, comento Sí. ciclocross, o sea, que hago un poquito de todo. Pero bueno, que es una forma atípica la mía de llegar al mundillo porque no he estudiado periodismo, yo he estudiado biología concretamente, yo trabajaba en un laboratorio No lo sabía. y, y entonces, pues fíjate tú lo que son las cosas. Y quizá por eso, para mí es tan importante mantener
esa filosofía de aficionado y apasionado al ciclismo por encima de todo, porque es de donde yo he venido y de donde yo he adquirido los conocimientos. Y como ves, te doy respuestas larguísimas, Es pero bueno, es que buenísimo. es una historia también un tanto larga. No, eso es genial. Oye, ¿y cuánto tiempo lleva en Eurosport? Porque yo creo que yo seguiré Eurosport desde hace pues 6 años, 7 años, y yo te conozco de siempre. 6 años es Ah, pues exactamente justo. cuando empecé en Eurosport, sí. Lo que pasa es que los primeros 2 años comenté 4 carreras al año, literalmente. Fue a partir del tercero, a partir del año 2018, cuando ya Sí. empecé a ser una voz más regular en el canal. ¿Y qué tal comentar con... Creo que la otra vez también te hice la pregunta, pero bueno, me surge igual. ¿Qué tal comentar con grandes ciclistas como Contador, Flecha, Freire o el propio Eduardo Choza, que lo tenéis como colaborador habitual? Bueno, en ese caso yo tengo poca experiencia porque ten en cuenta que nosotros tenemos Sí, comentador el y mismo narrador, ¿no? papel. Nosotros no somos narradores, nosotros Claro. acompañamos a un narrador, entonces somos como pues el comentarista experto o como quieras llamarlo. Así que, claro, normalmente o está uno o está otro, pero no coincido con ellos. He coincidido con Flecha, eso sí. Ha habido carreras, porque Eurosport esto lo hace a veces, el poner a 3 voces, poner un narrador y 2 comentaristas. Y entonces con Flecha sí que he coincidido al menos en 3 o 4 carreras. Y bueno, pues por mi parte encantado, porque como yo soy un apasionado de las clásicas y del ciclismo de Flandes y todo eso, que era lo suyo exactamente, pues ahí se pueden aprender y compartir muchas cosas con alguien como él. Así que mi experiencia de comentar carreras con Flecha es de lo mejorcito que tengo como recuerdo de Eurosport ahora mismo de lo mejor que me ha pasado, o sea que fenomenal. Luego con nosotros, pues con Chozas, con Contador, pues te encuentras con ellos, por allí hablas antes de las retransmisiones, qué tal y eso, pero comentar codo a codo con ellos es que no me ha pasado nunca por esto. Y bueno, Freire tampoco, porque bueno, a Freire lo Ah, hemos claro. tenido en Eurosport como invitado para Milán San Remo, pero únicamente esto, es una Sí. cosa puntual, no es un comentarista de Eurosport. Aunque con Oscar he tenido contacto en varias ocasiones, porque para empezar, cuando publicó su libro del genio del arco iris, estuve en la presentación, entonces estuve hablando con él, me firmó el libro, me hizo unas fotos y después también tuve la oportunidad de entrevistarlo en un proyecto que tuvimos durante un tiempo Nicolás Van Looy y yo, Nicolás Van Looy que estaba en Ciclo 21 y yo que llamamos el coche escoba en YouTube, que hacíamos una especie de charlas, entrevistas generalmente con directores deportivos o con ex profesionales. Entonces hicimos también una con Oscar Freire que estuvo bastante chula y, y bueno, pues un poco por estas cosas también he tenido así un poquito de contacto con él, pero comentar no. Comentar con Flecha y ya te digo que fenomenal. Qué bueno. Y comentaba antes que era un apasionado de las clásicas y como aficionado y sé que habla, o creo que habla algo de holandés, por lo menos por las Sí, retransmisiones, entiendo que conoce de verdad el recorrido de las clásicas, o sea que lo ha hecho. lo he hecho, sí, lo he hecho. Lo he hecho muchas veces. Es muy especial comentar una carrera en televisión cuando tú has ido en bicicleta por esos mismos sitios y sabes cómo va a ser la siguiente curva, sabes las condiciones exactas del adoquín del tramo que van a pasar en tal sitio y, y es una de las cosas también que más satisfacción me ha dado. El poder comentar estas carreras después de haber ido en persona por aquellas carreteras. Tengo la fortuna pues, de haber conocido y haber hecho amistad con unos pocos habitantes de Flandes. Concretamente, unos son de Zottegem, que es donde está pues, el Padestrat, por ejemplo. Es donde empieza el meollo cuando... vamos a ver en 2 días el Tour de Sí. Flandes. O sea, cuando salen de Amberes van bajando hacia el sur y justo hay una zona en la que ya empiezan a hacer ahí círculos, que es la zona de las Ardenas flamencas, que es donde están todos los muros, todas las colinas y eso. Bueno, pues justo lo gordo empieza cuando llegan a Sottegem, desde el norte, desde Amberes. Entonces ya Sottegem es un punto caliente de la carrera y allí tengo buenos amigos y siempre me andan pidiendo, venga, cuando vengas la próxima vez, nos hacemos otra ruta por aquí para conocer no solo los tramos más famosos, sino también
que o se hacen poco o nunca se han hecho en una carrera profesional y se podrían hacer perfectamente porque son preciosos. Entonces, pues sí, tengo la fortuna de tener un conocimiento bastante bueno de aquella zona, no por supuesto como el de los locales, que a mí me alucina cómo se orientan por aquel laberinto de caminos agrícolas, que son básicamente eso, caminos agrícolas, unos asfaltados, otros adoquinados, pero es una locura, de laberinto lo que hay allí, la cantidad de opciones que hay. Y no he llegado lógicamente a su nivel de conocimiento todavía, pero ya he estado suficientes veces como, por allí como para tener una idea bastante buena. Y como los tramos finales de la París-Roubaix quedan muy cerca Sí. también de Flandes, pues un día, como sorpresa, me llevaron sin decirme a dónde, me dijeron, te vamos a llevar a un sitio que está cerca de aquí y a ver si lo reconoces. Y claro, yo cuando ya veo que cruzamos la frontera con Francia, digo, pues ya estamos en Francia, si no habíamos tardado nada. Y ya empiezo a ver por ahí unos nombres que digo, uy, ya sé por dónde me lleváis. Y aquello fue muy emocionante también el ver los tramos de Roubaix, pero de Roubaix conozco menos porque solo conozco la parte final, lo que son los tramos que están en los últimos 25 kilómetros de la carrera. Así que lo del bosque de Arenberg y Mons-en-Pébel, que viene todo de antes, eso nunca he tenido la oportunidad de conocerlo. Y vamos a haberlo hecho a finales de 2019, que estuve por ahí haciendo una ruta, estuve en noviembre de 2019, pero es que hizo tan mal tiempo que el día que pensábamos hacerlo estaba lloviendo. Y cuando no tienes experiencia en los No. adoquines, meterte en los adoquines de Rubé mojados es una locura porque yo los he hecho en seco, y siempre insisto a la gente, no os podéis hacer ni la más remota idea por las imágenes de televisión de la locura que son los tramos. O sea, están hechos una auténtica porquería, que son como piedras tiradas ahí de cualquier manera, o como si fuera una carretera llana en la que ha habido un terremoto. Esa es la sensación que te da, porque unos están para arriba, otros para abajo, el centro está muchísimo más alto que las orillas. Solo puedes ir o por las orillas, que no es recomendable, porque siempre tienes o baches o charcos, o puedes pinchar también, o por el centro exactamente, pero como vayas un poco por el lado, que estás hiperaltado, como esté un poco húmedo, te la pegas, ¿eh? Te la pegas porque se te va la rueda. Así que mojado no. La vez que los hice fue en seco. Ya ha llovido un poco desde entonces porque fue a finales de 2017 cuando visité los tramos de Roubaix. Los de Flandes los he hecho muchas veces, pero los de Roubaix es una deuda pendiente. Tengo que volver a hacer los que hice y ver más también. Te lo recomiendo. Yo he tenido la suerte, yo curiosamente al revés. Yo viví en Lille durante un tiempo y he hecho Roubaix los últimos 87 kilómetros. Y bueno, te lo recomiendo por visitarlo. A nivel dureza y a nivel forma física, bueno, como decía, es increíble que no parece que eso es una carretera en ningún momento. Eso parecen piedras soltadas en mitad de tierra, literalmente. Sí, sí, bueno, Y ¿qué te voy a contar a ti entonces que tienes la experiencia de vivirlo en primera yo lo persona? pasé en Me seco alegra también. mucho estar hablando con alguien que realmente pueda entender lo que quiero transmitir. Yo lo pasé en seco con además 28 de perfil, que lo puse para eso, y con 3 y pico de presión, pero algunos tramos te dan ganas de bajarte y ir andando. Sí, Literalmente. sí, Y comentabas de sí, Tour de sí. Flandes, por ir uniendo un poquito con la actualidad. ¿Cómo ves la carrera con la última noticia que ha saltado hoy mismo de que Van Aert a lo mejor posiblemente no corra? Hombre, pues esto cambia muchísimo las cosas. Es, eh, es un varapalo en general, es una mala noticia de entrada, por supuesto, porque quita muchas expectativas. Todo el mundo está pensando de nuevo en el esperadísimo duelo Van Aert, Van der Poel, pero claro, también con la inclusión de Tadej Pogačar, que mete mucho interés adicional a la carrera. Está Casper Asgreen por ahí, que ganó el año pasado y merece su respeto también como portador del dorsal uno. Luego los otros Jumbo, los demás corredores del Jumbo Visma, que este año está convirtiéndose un poco en lo que era para mí el Quick Step antes, que era Eso es. la fortaleza grupal en las clásicas. Y esa fortaleza grupal ahora parece que ha pasado más al Jumbo Visma con el propio Van Aert, por supuesto, pero tienen a Benoit, tienen a Laporte, tienen una serie de corredores, Nathan Van Hooydonk, que son gregarios de mucho nivel, Mike Teunissen. Eh, y eso que se les ha caído Tos van der Sande literalmente por caerse y fracturarse un codo hace unos días al principio de la Gante Wevelgem, en los primeros kilómetros fue.
pero es un equipo muy poderoso. Aún así, sin Van Aert, si finalmente no corre, que eso está por ver todavía, quedan totalmente descabezados. Entonces es otra historia. La carrera, por supuesto, va a seguir siendo bonita porque el Tour de Flandes va a ser bonito siempre, independientemente de los protagonistas que tenga, pero siempre va a haber un poquito, va a haber como un asterisco. Si el campeón de Bélgica, además, que siendo campeón de Bélgica, no puede participar. Pero bueno, yo me acordaba otra vez de la maldición esta aparente que hay, que el que gana, el ciclista que gana Omloop Nieuwsblad jamás gana el Tour de Flandes en esa misma temporada, y a lo mejor es que se nos ocurre que el que ha ganado este año es que ni siquiera puede tomar la salida en el monumento belga. Así que no hay manera, parece, de tirar abajo esa maldición que es, a ver, iba a decir es real. Yo no creo en las maldiciones, pero es real en cuanto a datos históricos. Y hablamos de palmares de dos carreras que se llevan disputando muchísimos años, que son muy parecidas porque recorren en parte tramos idénticos, y que sorprende mucho que ningún ciclista haya podido ganar las dos en una misma temporada, pero es que es así. Bueno, en mujeres ha pasado una vez en 2016, pero en hombres no ha pasado jamás. Y hablamos de una historia de muchísimos años, que es curioso. Y una preguntita que no tiene nada que ver con no con el ciclismo de actualidad. Tú qué dices que has hecho los tramos de Flandes, que yo por desgracia ahí no he podido ver ninguno. ¿Para ti cuál es el más duro? Uy, eso lo tengo ¿Qué clarísimo. ¿Sí? El Koppenberg. El Ajá. Koppenberg sin duda, sin ninguna duda. Nada de, o sea, el Kappelmoor jamás. El Kappelmoor, la gente lo tiene muy mitificado. A ver, el Kappelmoor es mi tramo favorito. Por algo soy yo Eso. soy Kappelmoor 29 en Twitter. Kappelmoor es mi sitio favorito de todo el mundo del ciclismo. Pero no es tan duro. Yo me acuerdo de cuando fui la primera vez a subir el Kappelmoor, y eso que estaba totalmente desentrenado, lo subí, me supo a poco, lo bajé y lo volví a subir otra vez, porque mmm, para empezar, el adoquín del Kappelmoor no es excesivamente duro. Es un adoquín muy pequeñito, bastante bien colocado, son piedras pequeñas, entonces no sientes como que la rueda se te mete mucho entre adoquín y adoquín al ser tan pequeño. El Koppenberg tiene peor adoquín, tiene más pendiente máxima y tiene una cosa que a mí me parece mortífera. Y parece mentira, pero es que es lo que lo hace lo más duro. Que el final no es lo más duro, que lo más duro está en el medio. Entonces, cuando pasas lo del medio, que es el tramo de mayor pendiente, se te quedan las piernas al rojo vivo, y en ese final pasas esos tramos del 22%, y después tiene un tramo muy largo que es como al 6 o 7%. Pues eso es lo que hace daño de verdad. Cuando después de pasar el tramo del 22%, que recuerdo que se me levantó la rueda delantera, me hizo como un pequeño caballito incluso. Luego pasas ahí y es que te has quedado sin gas para el tramo que hay después del 6 al 7%, y ahí sufres una auténtica barbaridad. Y eso sumado a que el adoquín es peor y suele estar está un poco encajonado entre dos terraplenes, y hay un poco de bosque, árboles al lado, hierba, y siempre suele estar bastante húmedo. Entonces, aparte de levantarse la rueda delantera, me patinaba la rueda trasera también. O sea, que te pasa de todo en el Copper. De modo que, vamos, yo lo tengo clarísimo. Para mí es el más duro, pero con diferencia. Hay otros tramos, el Aude de Quaremont y el Molenberg tienen adoquín bastante malo, dentro de los estándares de Flandes, que no son los de Roubaix, ni mucho menos. O sea, el adoquín de Roubaix es muchísimo peor que el de Flandes, pero dentro de Flandes, el adoquín del Koppenberg, del Molenberg y del Aude de Quaremont es el peor de todos. Así que estos tres, telita. Pero bueno, el Molenberg es tan cortito que, que no impresiona tanto. Desde luego el Koppenberg, ese es el más duro. Y volviendo a nombres, ¿ves a Van Der Poel como el máximo favorito? Sí, y no es por lo de Van Aert. Yo ya lo he venido comentando con colegas, incluso lo he escrito en algún foro ya hace días. Yo desde que lo vi en Milán-San Remo, ya tuve claro después de Milán-San Remo que para mí era el máximo favorito para Flandes. ¿Por qué? Porque es que ha demostrado que es una carrera que se le adapta como anillo al dedo, incluso aunque tenga algún tipo de incidente o la carrera no le vaya bien del todo, como por ejemplo en su debut en 2019 se cayó,
tuvo que hacer una persecución de un montón de kilómetros, se quedó atrás antes de un embudo natural de la carrera tan importante como es el propio Koppenberg. Hablando del Koppenberg, cualquier otro ciclista hubiera quedado totalmente descartado de carrera después de gastar en una persecución como esa. Y sin embargo, él todavía fue por lo menos el segundo más fuerte de la carrera aquel día. Y eso ya dejó a las claras que era una prueba que le viene como anillo al dedo. Entonces, para mí un Van der Poel incluso al 90%, y no digo que esté ahora al 90%, yo estoy convencido de que está casi al 100%, ya sería favorito para Flandes. Y bueno, si tenemos que quitar a Van Aert de la ecuación, que esperemos que no, todavía más favorito, aunque eso hará que recaiga más responsabilidad sobre él. Y él no tiene un equipo tan fuerte como por ejemplo el Jumbo. Así que ahí sí que pueden intentar aislarlo un poco más. Lo que pasa es que como parece también que tiene 7 vidas como un gato y recupera también de esfuerzo a esfuerzo, por ejemplo, de hacerse un sprint para lo que sea en medio de una carrera, una pequeña persecución, una arrancada en un muro, a nada que se pare un poco, probablemente es el ciclista que mejor recupera de un esfuerzo a otro, una carrera de estas. Así que va a ser muy difícil dejarlo atrás y quizá, yo es que, salvo que tenga algún problema pues, de caídas o de incidentes mecánicos, me cuesta mucho ver un escenario en el que no llegue a la línea de meta, por lo menos optando por la victoria. Que luego a lo mejor llega y alguien le gana, como el año pasado con Asgreen, pues Sí. puede pasar, pero yo estoy convencido de que va a estar hasta el último metro peleando por la victoria como mínimo. Y cambiando de género, ¿a quién verías como máxima favorita? ¿Van Vleuten? ¿Crees que alguien puede estar ahí? Elisa Balsamo, por ejemplo, es verdad que no es la carrera que mejor se le adapta por el desnivel y tal vez porque no haya pasado también los muros, pero con el año que lleva, que prácticamente gana todo lo que puede ganar, ¿la ves también con opciones? Bueno, a Elisa Bálsamo le doy alguna opción, entre otras cosas porque tiene un equipo muy potente. O sea, tengo clarísimo que por fuerza y en el uno contra uno no va a estar de las más fuertes de la carrera, pero sí que se puede dar la circunstancia a lo mejor de que pueda volver a la pelea de la victoria gracias a su equipo. Tiene, por ejemplo, a una gregaria como Ellen Van Dijk, que es una auténtica garantía, y otras corredoras, pues por ejemplo, Elisa Longo Borghini, dependiendo de cómo vaya la carrera, si a lo mejor se van a entregar más a ella que por sus propias opciones, pues sí que podría ganar. Yo no le doy muchas opciones, pero le doy alguna. Y lo de Van Vleuten es que es un caso como el de Van der Poel también. Claramente es la mejor ciclista de la historia en Flandes. No solo lo ha ganado 2 veces, que es junto con Judith Tart el récord de victorias, solo estas dos corridas lo han ganado 2 veces, sino que es que ha obtenido todos los demás puestos de honor. Aparte de ganar 2 veces, ha quedado segunda, ha quedado tercera, ha quedado cuarta, ha quedado quinta. Si es que ha quedado siempre entre las 10 primeras en la última década en Flandes, o sea que está claro que tiene que ser considerada la favorita número uno, pero también tengo clarísimo que van a correr todos contra ella, como casi siempre, por otra parte. Aunque también ha demostrado, como este año en Omloop Newsblad, que incluso corriendo todos contra ella puede ganar. Y llevando a una ciclista a rueda 13 kilómetros desde, en este caso, desde el Bosberg hasta meta, todavía le puede ganar. Y eso que en teoría la otra ciclista, que es Demi Bollerin, era más rápida que ella. Así que sí, si hay que mencionar una, sería ella, desde luego. Y la gran apuesta personal y más viendo Strade Bianche, ¿crees que Lotte Kopecky puede ser en el tú a tú quien más le pueda disputar? Puede ser, no se puede descartar. Es verdad que lo logró en Strade Bianche, pero por ejemplo, no lo logró en Head Newsblad, Correcto. donde para mí fue la tercera más fuerte, pero fue descolgada por Van Vleuten tanto en el Kappelmoor como en el Bosberg, en los dos sitios. Entonces veremos. Van Vleuten en Strade Bianche estaba un poco mermada, había tenido problemas estomacales, diarrea, eso sabemos lo que resta rendimiento, te deja el cuerpo muy baldado, te deja como un trapo. Así que en principio lo normal sería que Van Vleuten fuera la más fuerte, pero vamos, yo tengo claro que Kopecky es una de las 3 máximas favoritas para ganar Flandes también. Y para ella sería de lo más especial hacerlo vistiendo el maillot de campeona de Bélgica y siendo flamenca como es ella. Así que sí, es una candidata muy, muy seria, desde luego. Y el último nombre que lanzo, porque a mí siempre me gusta lanzar nombres sorprendentes, no digo que fuese sorprendente que ganase ni mucho menos, pero uniéndolo con el ciclocross también, ve a Lucinda Brand de verdad haciendo algo.
Porque puede ser la primera corredora que intente sorprender de Trek, que esté mucho menos vigilada que, pues no lo sé, Elisa o Van Dyke, que seguro que estarán más vigiladas. Y puede jugar se le ha visto muy bien la única carrera que ha corrido delante. ¿Creéis que puede ser algún alternativo? Por sacar la sorpresa. Yo la veo más en Roubaix. Mm. La veo más en Roubaix y además tengo la sensación, y vamos, tengo la sensación y creo un poco por las declaraciones que le he visto que ya está pensando sobre todo en Roubaix, que ya ha enfocado la preparación por Roubaix. Me consta que ha estado entrenando muy duro en altitud, ha estado en el Teide concentrada 3 semanas, descansó un poquito después de la temporada de ciclocross, ha entrenado muy duro, ha vuelto en a través de Flandes este pasado Sí. miércoles, se la ha visto bastante bien ya, probablemente en Flandes esté a buen nivel, pero me cuesta verla para ganar. Yo lo que sí que estoy convencido es que va a ser un factor importante en Roubaix y en Flandes tendría que ser más, como tú dices, pues a lo mejor que tácticamente se vea beneficiada de un poquito de falta de vigilancia y desde luego es una ciclista muy fuerte que tiene opciones y tiene piernas para ganar Flandes si se le dan circunstancias adecuadas, pero sí creo que en su caso tienen que darse esas circunstancias un poquito más favorables que la media y en una carrera normal pues no la veo ganando porque no porque no tenga la capacidad, sino porque creo que le va a faltar un puntito de forma que dentro de 2 semanas va a tener ya con más competición, habiendo pasado más días desde altitud para la Paris-Roubaix, donde sí me atrevería a ponerla como incluso favorita número uno, tal vez. Ujú. Y te cambio por última vez de género para terminar con la carrera. Siempre tenemos que meter la típica cuña en clave nacional. ¿Ve a Iván García Cortina haciendo algo serio o no tiene gran esperanza? Bueno, mi opinión sobre Cortina es muy clara, ya la he dejado alguna vez en Eurosport y yo en este sentido pues soy totalmente honesto. A ver, yo tengo simpatía por Cortina y seré el primero que se alegra si hace un carrerón, pero para mí su puesto natural en las clásicas importantes está quedar entre el 15 y el 30. El puesto 15 y el 30 porque es que si miramos sus resultados es su puesto natural realmente. Y todo lo que sea pensar en mucho más que eso es vender una moto, que yo no quiero vender. Ahora bien, si tiene también la suerte, dado que las clásicas tienen un componente táctico importante y no solo físico, de colarse o anticiparse en un corte que sea bueno, yo creo que sí que puedo tener un gran resultado. Pero, pero tiene que hacer eso. Si va a intentar aguantar ruedas, pues lo veo quedando a lo mejor en el puesto 15 en el mejor de los casos en Flandes. Si quiere hacer otra cosa, tiene que proponer algún tipo de movimiento y tratar de anticiparse a los movimientos, a los ataques de los favoritos. Hombre, yo creo que está bastante bien de forma y ha mostrado cierta progresión en estas últimas carreras. Su Gante Belgen fue bastante buena, un octavo puesto, que no solo es el puesto, sino que cuando realmente la carrera se seleccionó en la zona del Kemmelberg, él estaba entre los 15 más fuertes y pasó la selección con los mejores. O sea que yo creo que sí merece cierto respeto y puede estar más o menos delante, pero casi que veo, aunque sea un ciclista que menos acostumbrado y a lo mejor con menos pasión para este tipo de recorridos, casi que veo con más potencial, si de verdad se centra en esto en un futuro, a Aramburu que a Cortina. Coincido totalmente. Ya lo he demostrado en Milán San Remo, además, en cabalgada larga, en carreras que son de gran resistencia. Y ha demostrado también tener un poquito más de punch finalizando que Cortina. Que yo digo igual que tú, me simpatiza como aficionado y como persona, pero no lo sé. Yo de manera natural tampoco lo veo luchando entre los 10 mejores. Exacto. Yo creo que tiene un techo, por lo menos de momento, que también sería sabio admitirlo y entender que si quiere mejorar el resultado tiene que ser valiente y jugársela a lo mejor quedar el 60 porque lo cogen y lo pasan y revienta, pero también a lo mejor le salen bien las cosas y te hace como hizo Herbiti en su día, que en el mismo año se consiguió meter en una fuga buena e hizo de los 10 primeros tanto en Flandes como en Roubaix, que Sí, aquello fue una verdadera hazaña. Pues pues para mí ese es el espejo en el que se tendría que mirar Cortina. correcto. Es más,
pienso que si acierta de verdad con el movimiento bueno, Cortina tendría más potencial que Erviti para un mejor puesto, porque tiene más punta de velocidad y a lo mejor pues podría hacer, yo qué sé, pues algo como lo que hizo Maspers en 2018, que gracias a colarse en un movimiento bueno hizo podio y todo. Pues eso, pero hay que ser valiente y jugárselo al todo, a nada. Si no, yo lo que veo pues es que, bueno, pues a lo mejor queda en el puesto 17 ahí intentando aguantar y no está mal del todo, pero creo que hay que asumir a estas alturas que por lo menos por ahora Iván García Cortina no es Juan Antonio Flecha. No. Flecha en el tú a tú te podía conseguir un podio, incluso ganar como ganó una Gen Newsblad y un podio en un monumento que lo consiguió varias veces, tanto en Roubaix como en Flandes. Pero por lo menos de momento Cortina no está capacitado para eso. O sea, aguantando, aguantando no te va a hacer segundo o tercero como hacía Flecha. Entonces, creo que es importante también decir eso y admitirlo. Y no es hablar mal de Cortina, es No. ser honesto y ya está. Por ir cerrando un poquito contigo, por terminar con Tour de Flandes, un poquito por las preguntas más, siempre me gusta conocer a la persona que estamos entrevistando. ¿Tú te definirías como te definen en otros foros, como un especialista de ciclismo femenino o como un especialista de ciclocross o ese ciclismo underground que hablaba antes, el menos conocido? ¿O cómo te definirías como periodista o como experto de ciclismo? Un especialista en ciclismo, sin más. No soy especialista en ciclismo femenino ni en ciclocross porque soy igual de especialista en esas disciplinas que en el ciclismo masculino. Entonces, no soy más que en eso. Lo que quizá la gente me ve como algo así, porque hay menos gente que tenga un conocimiento equivalente de ciclocross o de ciclismo femenino con el ciclismo masculino. Y entonces, como yo al menos considero que mi conocimiento es más o menos igual en las diferentes disciplinas, pues la gente me puede ver como un especialista, pero porque hay menos gente que conoce eso. Pero yo realmente no considero que sepa más de ciclismo femenino o que sepa más de ciclocross que de ciclismo masculino. Sé más o menos lo mismo de todos. Quizá con el ciclismo femenino sí es verdad que tengo una visión un poquito más desde dentro por el contacto personal con algunas corredoras que he tenido. Pero más allá de eso, pues no veo ninguna diferencia. Hablando de ver, no sé si me estoy quedando aquí demasiado oscuro, pero es que se está haciendo de noche. Por ahora se te ve y como estamos terminando, perfecto. Me quedan dos. Vale, vale, si no enciendo una lucecita que tengo por aquí. La penúltima, que sí me gusta hacerlo en una persona que ve como tú, yo me considero igual, mucho menos especialista que tú, pero veo todo tipo de ciclismo, incluso MTB, o sea, yo lo veo todo. Sí, yo Eh, también, por cierto, por eso. también lo veo, pero es verdad que no con el seguimiento que hago a estas otras disciplinas, pero lo veo y por lo menos la Copa del Mundo Hombre. y el Campeonato del Mundo sí lo sigo. Y una pregunta que yo creo que ninguno sabemos responder bien. ¿Cuál es tu modalidad favorita? O sea, ¿cuál es la que más te gusta practicar y ver? Las dos por separado, porque en mi caso, por ejemplo, no es la misma. Ah, yo creo que lo que más disfruto, si fuera como cicloturista, lo que más me gusta es la carretera. A mí me gusta la carretera, me gusta subir puertos. Me gusta, hay gente que no le gusta subir, a mí me gusta subir, a mí me gusta escalar, eso es lo que más disfruto. Y como espectador, yo creo que en este sentido, como espectador y como comentarista, aquí coincidiría un poquito también. eh, Casi que me quedaría con el ciclocross. Tengo una pasión especial por el ciclocross y si de verdad me tienen que decir mójate por uno, esa sería mi disciplina favorita, por una diferencia ínfima por encima del ciclismo en carretera, pero sí, el Coincido. ciclocross es el ciclocross para mí, es algo realmente especial. Coincido totalmente. Y si encima tienes la enorme suerte de haber visto alguna carrera en Bélgica, ya te conquista. Y la última, Yo dime, dime. no he, no he visto ciclocross en Bélgica, fíjate, he visto ciclocross en Países Bajos Yo y sí. no en Bélgica. Yo en Francia y Pero en bueno, Bélgica. Y es pues espectacular. una, mira, una cosa y que, una deuda pendiente que tengo yo, ver ciclocross en Bélgica. Eso algún día llegará también. Y la última, que fue la última de la otra vez que grabamos, así que voy a hacértela igual. ¿Qué pregunta te hubiese hecho tú que no te he hecho yo y si coincide que no te hayan hecho antes en una entrevista? Mm, A mí una cosa que me gusta decir, que me gusta expresar, y por tanto me gusta también que me pregunten, es cuál es mi filosofía como comentarista. ¿Qué entiendo yo
por una persona que aporta cosas útiles como comentarista de ciclismo. Entonces, eso sería una cosa que me gustaría que preguntasen. ¿Cuál es tu filosofía personal como comentarista y qué es lo que buscas? La Y puedes supongo que responder. ahora te puedo responder, claro. La puedes responder. Antes de que se me deje de ver del todo, porque ya me acerco un poco más a la pantalla, que se me ve un poco más la cara. Si no doy la luz, pero bueno, como es la última ya da igual, por no andarme levantando. Como quieras. Eh, Mira, sobre todo para mí hay una cosa fundamental que es narrar la carrera, estar siempre atento a la carrera, atento a lo que pasa y no perderse con discusiones que no tengan relación directa con la carrera cuando en la carrera están pasando cosas activamente. Por ejemplo, en un momento en el que no está pasando nada especial, después del principio de una etapa que se ha conformado una escapada, que más o menos sabes el guión que va a seguir y que en principio no van a pasar cosas importantes, ahí sí es buen momento para a lo mejor ponerse a filosofar un poco, debatir sobre temas normalmente relacionados con el ciclismo, pero no estar describiendo lo que pasa en carrera. Pero cuando uno está ya metido de verdad y está empezando a tener la carrera acción y pasan cosas, para mí, por ejemplo, si estoy hablando de algo, no me importa interrumpirme en medio de la frase para señalar que ha pasado tal cosa en la carrera. Eso, eso lo veo fundamental. Y otra cosa también es relacionado con lo que dije al principio de la charla, es no perder la perspectiva de aficionado al ciclismo, porque yo creo que eso te da también cierta integridad. Entonces, verlo como aficionado, como valorar con toda la honestidad que puedas qué es realmente lo que da espectáculo y lo que no, y ser crítico cuando haga falta y también ser elogioso o decir las cosas buenas cuando haga falta, no pecar ni de una cosa ni de otra, y encontrar también el balance entre ser objetivo pero no ser robótico cuando comentas. Emocionarte como un aficionado al ciclismo, pero no mostrando un partidismo especial por unos u otros, sino simplemente intentando transmitir la emoción de la carrera, sea mayor o menor. Estas serían un poco no sé, mis puntos clave o mis mandamientos, no voy a decir 10 porque creo que no he dicho 10, pero mis mandamientos como comentarista, sí, pensándolo un poco, sería el tipo de cosas en las que yo intento construir lo que es mi trabajo tal cual entiendo yo que se hace bien. Y tienes que a veces ser crítico contigo mismo y hacer una cosa que muchas veces no es muy agradable, pero se aprende mucho, que es escucharte a ti mismo. Tomar un poquito de perspectiva, sentarte en el sofá como espectador y ver una carrera retransmitida por ti. Y te das cuenta de fallos y de aciertos que cometes. Entonces, son cosas que intentas o bien reforzar si son buenas o bien corregir si son malas para la próxima retransmisión. Y sobre todo eso, no sentirte nunca por encima del bien y del mal y ser crítico contigo mismo y escucharte a ti mismo como si fueras un aficionado escuchando a otra persona. Y en definitiva, esto sería un poco como yo lo veo. Se agradece como espectador y de verdad que me encanta que un periodista lo diga. Porque lo he escuchado poquísimo, ya pasó la otra vez y te lo dije. Y me encanta que un periodista hable así de su propio trabajo, pero ya no solo de su trabajo, sino de su pasión por lo que está haciendo. A mí me encantó porque además no lo había escuchado otro periodista anteriormente. Es la primera vez que yo lo he escuchado. Bueno, pues yo no sé, yo creo que pienso que es lo correcto desde mi humilde punto de vista, pero bueno, ahí cada uno tendrá su visión. Hay gente que supongo ya tiene un estilo establecido y sigue fiel a ello y está bien, pero yo creo que uno tiene que tratar de ir evolucionando siempre y no estancarse. Y para no estancarse, pues a veces tienes que evaluarte a ti mismo de esta manera y también escuchar a otros, lo que te digan, que será bueno y otras veces será malo. Siempre que no sea crítica mordaz, que sea con cierto ánimo constructivo, está bien que haya crítica. Pues genial, Saúl, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Es una maravilla charlar contigo y espero que sea la primera de muchas. Ya es la segunda, es verdad que es la primera que publicaremos, pero la segunda que hacemos. Y de verdad que es un placer enorme y te lo agradezco enormemente. Pues nada, para mí ha sido un placer hablar de esto. Siempre lo digo, como aficionado al ciclismo, que es como me he estado describiendo desde el principio de la charla, pues es que hablar de ciclismo es una de las cosas que más me gusta. Entonces, no soy de esos que cuando termina la jornada de trabajo se olvida. Al final, cuando no estoy trabajando, también pues una buena parte del tiempo estoy hablando de ciclismo o viendo ciclismo, porque tienes que ver otras carreras para mantenerte al día
pero sobre todo porque es lo que me gusta hacer también. O sea, que es que para mí no es ningún esfuerzo seguir viendo otras carreras que yo no retransmito, porque aunque no trabajase como comentarista, lo haría igualmente. Entonces, pues siempre está bien. Pues genial, Saúl, un abrazo enorme y muchas gracias, ¿eh? Un abrazo a vosotros y ya sabéis dónde encontrarme si me queréis buscar en otra ocasión. Así que supongo que nos vemos en el futuro y mucha suerte. Espero que sí. Muchas gracias.